Capítulo 1. Muerte del Saiyajin legendario, nacimiento de la fresa. Nuevo Vegeta. Mientras Goku reunía toda la energía de sus amigos, bloqueó el devastador golpe de Broly con una mano. Broly miró a Goku con la boca abierta al ver la explosión de energía que liberaba su rival. Miró a Goku con asombro mientras el Saiyajin se liberaba de los escombros y se acercaba lentamente al legendario Saiyajin. Broly retrocedió lentamente y continuó observando al Saiyajin más poderoso que se acercaba. Apretó los dientes y desplegó su energía para igualar la de Goku mientras ambos preparaban sus ataques finales. Broly intentó un derechazo directo a su eterno rival y se sorprendió cuando Goku lo esquivó y su puño apenas rozó un lado de su cabeza. Goku levantó su brazo izquierdo y conectó con el abdomen de Broly. Cuando su puño hizo contacto, una energía verde salió volando del puño de Goku y entró en Broly, causando que el legendario Saiyajin se rompiera. El cuerpo de Broly comenzó a descomponerse y la energía verde que había estado saliendo de las grietas había comenzado a volverse negra con reflejos rojos. Broly no tenía idea de lo que estaba pasando cuando sintió una energía desconocida que comenzaba a apoderarse de su cuerpo moribundo e infundirlo con su poder. Después de un destello negro muy brillante, Goku vio que el otrora legendario Saiyajin ahora no era más que cenizas. Goku suspiró al liberar su forma de Super Saiyano y caer al suelo con fuerza. Se acabó. Por fin se acabó. Ciudad de Karakura. Un destello brillante se vislumbró en un callejón no muy lejos de la clínica Kurosaki. Era un destello negro y rojo intenso que se extendía en la noche lluviosa, separando las nubes con una fuerza brutal. Ishin y Masaki miraron por la ventana de su habitación y vieron que el destello se apagaba lentamente. Oyeron, muy débilmente, el llanto de un niño. El instinto protector de Masaki se despertó al saltar por la ventana y correr hacia el llanto, seguido de cerca por Ishin en su forma de segador de almas. Se acercaron al callejón y vieron lo que parecía un bebé tirado en la basura, llorando desconsoladamente. Tenía el pelo naranja brillante con vetas amarillas, y también emanaba esa energía roja y negra a su alrededor. Masaki y Ishin no tenían ni idea de lo que sentían, pero esta energía espiritual era diferente a todo lo que habían experimentado antes. Era simplemente un poder puro que parecía resonar sin fin desde un bebé. En contra de su criterio sobre la energía espiritual desconocida, Masaki no podía dejar a un bebé indefenso a la intemperie. Se acercó a él con vacilación, pero Ishin la detuvo con una mano en el hombro. ¿Estás seguro de esto, Masaki?, preguntó con tono vacilante. No sabemos de dónde salió este chico ni cómo tiene esta energía. ¿Estás completamente seguro? Masaki miró a su esposo y vio preocupación y vacilación en sus ojos. No estaba del todo dispuesto a esto, especialmente en su situación actual. Ella lo tranquilizó con una cálida sonrisa que le derritió el corazón como siempre. La soltó y ella se acercó al bebé que aún lloraba. Al acercarse, sintió que su presión espiritual se intensificaba, casi como si le dijera que no se acercara. Masaki reunió sus propias fuerzas y se paró junto al bebé. Se arrodilló y lo levantó lentamente del suelo, recibiendo toda la fuerza de su presión y energía. Podía sentir que no era energía hueca ni energía de segador de almas, y definitivamente no era energía de Kinki. Esto era algo completamente distinto. SHH, dijo Masaki suavemente mientras mecía al niño lenta y suavemente. No te preocupes. Ya estás bien. SHH. Sorprendentemente, esto funcionó, ya que el niño dejó de llorar y las lágrimas también dejaron de brotar de sus ojos. Miró a Masaki y ella notó que eran de dos colores diferentes. Su ojo derecho era de un marrón oscuro normal, mientras que el izquierdo era de un azul claro sólido. Miró a Masaki y vio la cálida presencia a su alrededor, que demostraba ser una persona amorosa y cariñosa, y contuvo su energía. El niño cerró los ojos y se acurrucó en su abrazo con dulzura mientras ella continuaba meciéndose suavemente. Es tan hermoso, dijo mientras Ishin se acercaba a verlo. Deberíamos quedárnoslo. ¿No lo crees, Ishin? Lo miró y vio que tenía una sonrisa firme. Necesitaremos algo para suprimir ese monstruoso pozo de energía, pero sí, deberíamos, le dijo mientras volvía a ponerle una mano en el hombro. Y también sé el nombre perfecto para él. Empezó Masaki mientras volvía a mirar al niño dormido. Ichigo Kurosaki. Mi pequeño protector. Capítulo 2. No te metas conmigo nunca. Después de esa noche, Masaki y Ishin tuvieron que mudarse de la clínica a una casa más pequeña. No tenía tantas habitaciones como les hubiera gustado, pero satisfacía sus necesidades a la perfección.
Ishin fue a ver a Kisuke para que le diera algún tipo de dispositivo de supresión a Ichigo. Se había asegurado de no avisarle a Kisuke sobre el bebé ni describirle nada sobre la energía espiritual que había estallado antes. Eso lo mantendría alejado por ahora, pero con el tiempo lo descubriría. En opinión de Ishin, era demasiado listo para engañarlo de verdad. Mientras la pareja y su hijo se encontraban frente a la pequeña casa, Masaki abrazó al pequeño Ichigo y vio cómo éste observaba la estructura frente a él. Observó cómo sus ojos la observaban todo a su alrededor, casi como si la juzgara y le gustara de inmediato. Sonrió, algo bastante inusual, a la casa y fue a agarrarla mientras aún estaba en brazos de Masaki. Masaki lo abrazó con suavidad, asegurándose de no golpear el brazalete que llevaba en la muñeca derecha. Tanto Masaki como Ishin rieron entre dientes de lo lindo que era Ichigo cuando este empezó a reírse. Sin perder más tiempo, los Kurosaki entraron en su nuevo hogar y comenzaron una nueva vida con su nuevo hijo. Unos años después, Ichigo tenía 5 años. Masaki tuvo que sacar a Ichigo de la dirección por tercera vez este mes por pelear. El chico se había convertido en un chico bastante listo, pero impulsivo, en la escuela. Se metía en peleas y las terminaba por comentarios sobre su cabello y los diferentes colores de sus ojos heterocromáticos. Su cabello tenía una mecha amarilla mucho más notoria que ahora cubría casi todo el lado izquierdo de su cabeza, y no ayudaba que ya lo molestaran por esas pequeñas mechas amarillas. Ahora era constante. Los chicos de su clase y de otras clases durante el recreo lo insultaban abiertamente para ver lo duro que era. Ichigo había estado en 12 peleas desde que empezó la escuela primaria hace 6 meses, y aún no ha perdido ninguna. Mientras Masaki lo acompañaba a la puerta principal, puso una mano sobre el hombro de su hijo y lo atrajo hacia ella. Ichigo. Empezó con un tono maternal pero autoritario. Ichigo ya había oído ese tono antes y sabía que nunca era buen augurio. ¿Qué te he dicho sobre meterte en peleas? Ichigo la miró y suspiró. No te metas en eso, y avisa a un profesor. Masaki sonrió. Así es. ¿Por qué peleaste con 5 chicos de clases superiores esta vez? Insultaron mi cabello como siempre, pero eso no fue lo que me hizo pelear con ellos, le dijo Ichigo. Masaki miró a su hijo con una ceja enarcada y le preguntó con expresión interrogativa. Entonces, ¿por qué luchaste contra ellos? Porque se burlaron de ti y de papá, dijo Ichigo en voz baja. Miró a su madre con determinación y convicción en los ojos. Soporto fácilmente los insultos, mamá, pero me niego a que nadie los insulte ni los lastime. Se sorprendió bastante al oír a su hijo decir esas palabras. El nombre significaba mucho para él, más que un simple nombre. Su mirada demostraba que protegería a su familia si fuera necesario. Masaki le sonrió y se arrodilló. Puso las manos sobre sus hombros y lo abrazó. Ichigo, sorprendido, pensó que estaba en problemas, pero al verla abrazarlo con ternura, no pudo evitar corresponderle. Mi pequeño protector, le susurró Masaki. Sé que siempre estaremos a salvo si estás aquí conmigo. Le sonrió mientras se frotaba el vientre, ahora abultado, y se preparó para contarle cómo tendría que proteger también a su futuro hermano. Años después, Ichigo tenía 9 años. Era otra mañana soleada para el hijo de 9 años de Ishin y Masaki Kurosaki. Se despertó de la cama y se estiró mientras seguía acostado. Tras unos segundos, se levantó y fue al baño a prepararse para el día. Se lavó la cara, se cepilló los dientes y se recogió el pelo. Ya le había crecido hasta los hombros y sobre los ojos, pero la mecha seguía igual que cuando era más pequeño. Después de arreglarse, regresó a su habitación y se vistió con una camisa blanca y pantalones cortos negros. Recorrió un pasillo y lo recibieron su madre, que estaba en la pequeña cocina, y sus 2 hermanas gemelas. Estaban sentadas a la mesa en sus sillas altas y saludaron a su hermano. Ichigo, a su vez, se acercó a ellas y las abrazó cariñosamente antes de sentarse en su propia silla. Miró a su alrededor y notó que su padre no estaba, lo cual no era propio de él, llegar tarde al desayuno. Hola mamá. ¿Dónde está papá? Le preguntó. Masaki dejó de cocinar para responderle con su característica sonrisa maternal. Tuvo que visitar a un amigo por algo importante. Pero volverá más tarde esta noche. Ichigo se encogió de hombros ante sus palabras y esperó pacientemente el desayuno. Jugaba con sus hermanas mientras esperaba a Masaki de una de las maneras más divertidas que descubrió. Ichigo las miraba y hacía que su azul claro se moviera hacia un lado de su cuenca, mientras que el derecho se quedaba quieto. Esto las hacía reír con sus adorables voces, y él también hacía muecas graciosas.
Era un pequeño truco que había aprendido hacía unos años y lo seguía haciendo para verlas sonreír todo el tiempo. Masaki terminó de preparar el desayuno y les llevó la comida a sus 3 hijos. Yuzu y Karin comieron alimentos no sólidos para evitar que se atragantaran, mientras que Ichigo comió arroz con huevo, su favorito. Masaki se sentó en su asiento y empezó a desayunar. Mientras lo hacía, vislumbró el brazalete restrictivo que aún llevaba Ichigo en la muñeca derecha. Por lo que pudo ver, aún parecía estable e intacto, pero ya casi era hora de volver a colocarlo. Esa idea no le sentó bien a Masaki. Después de la escuela, Ichigo caminaba con su amigo Tatsuki hacia el dojo de entrenamiento para practicar. La lucha siempre había sido su desahogo, sin importar contra quién estuviera luchando, así que esta era la salida perfecta para el niño de 9 años. Mientras caminaban, hablaban de los diversos ejercicios que estaban a punto de hacer cuando, de repente, algo llamó la atención de Ichigo. A su derecha, vio a una chica parada frente al río. Vestía un vestido blanco y tenía el pelo corto y negro. Ichigo se detuvo, para disgusto de su amigo, y se acercó a ella. «Ichigo», gritó Tatsuki molesto. «Llegaremos tarde si no nos damos prisa». Ichigo, por alguna razón, no pudo oír lo que decía y siguió caminando hacia la chica. Había algo extraño en ella que lo atraía sin motivo alguno. Tatsuki se burló de cómo caminaba hacia la nada y se fue al dojo, dejando a Ichigo solo para que se dirigiera hacia esa figura. Ichigo se acercó a la chica y se acercó para verla a la cara. No tenía ni idea de por qué quería mirarla, pero justo en ese momento sintió una extraña sensación recorrer su cuerpo. La chica se giró hacia él y le dedicó una sonrisa diabólica mientras un objeto peludo salía de su ropa. Agarró al sorprendido Ichigo y lo sostuvo en el aire. De repente, una risa llamó la atención del chico, y la chica desapareció. Fue reemplazada por una especie de monstruo peludo con una especie de máscara. Miró al chico y le sonrió a su presa. «Veo que capturar a alguien con esta extraña energía espiritual fue más fácil de lo que pensaba», le dijo, pero por alguna razón, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que Ichigo simplemente miró hacia el cielo de la tarde. «Ah», dijo el hueco al notar que el chico ni siquiera le prestaba atención o, al menos, intentaba resistirse. Ichigo parecía estar en trance, inmóvil mientras todo esto sucedía. Al mirar al cielo, algo le ocurrió. Casi como si recordara algo sobre sí mismo. Pudo ver destellos de un hombre corpulento y musculoso lanzando bolas de energía verde a otros hombres de cabello rubio y puntiagudo. Lo extraño, sin embargo, fue que sintió que era él. Que era el hombre corpulento que golpeaba a los demás con facilidad. Cuando se dio cuenta de ello, el mechón amarillo en su cabello brilló y el brazalete restrictivo se quebró. De repente, y sin previo aviso, una energía amarilla estalló a su alrededor, incinerando el cabello que lo rodeaba. Grand Fisher gritó cuando la energía destruyó una parte de él y retrocedió. Una jugada inteligente, ya que el brazalete de Ichigo se rompió por completo y su energía negra barra roja se arremolinó con la amarilla. Cuando eso sucedió, su cabello cambió. El mechón ahora tenía su color completo, con una nueva mecha negra barra roja a lo largo de los bordes y las raíces. La energía se acabó y Ichigo aterrizó de pie. Grand Fisher quedó atónito ante la intensidad de esa energía, comparada con la de cualquier otra persona a la que se hubiera enfrentado, y comenzó a retroceder lentamente. Antes de que pudiera dar un paso, Ichigo ya estaba frente a él. Su ojo izquierdo había conservado su color habitual, mientras que el derecho había cambiado de marrón a rojo con iris negro. Miró directamente a los ojos aterrorizados de Grand Fisher y sus siguientes palabras fueron completamente impasibles. «No te metas conmigo nunca. O haré que desees no haber existido nunca». Grand Fisher no esperó ninguna señal de que pudiera irse, simplemente corrió para salvar su vida. Cuando finalmente desapareció, Ichigo respiró hondo y la energía, junto con su apariencia, se desvaneció. Volvió a la normalidad y se miró las manos con intriga. Con una sonrisa burlona, corrió al dojo para ver si se había fortalecido. Capítulo 3. Un giro inesperado de los acontecimientos. Tras lo ocurrido con Grand Fisher, muchos interesados querían saber de qué se trataba esa energía masiva. Kisuke fue de los primeros en llegar al lugar antes de que la Sociedad de Almas enviara a alguien a investigar, y quedó absolutamente perplejo ante esta energía. Decidió tomar algunas muestras de lo que quedaba por la zona para examinarlas, al darse cuenta de que ya se estaba arriesgando demasiado.
Abandonó la zona justo antes de que un Senkaimon se abriera y revelara a un hombre con cara de payaso y una ori blanco, una chica con una expresión inexpresiva, otra chica, solo que más baja y con un moño verde recogido, y otro hombre con una ori. Kisuke frunció el ceño al ver al otro hombre salir del Senkaimon. El resto de la sociedad de almas lo conocía como un capitán serio y amable del escuadrón de los 13 guardias de la corte, pero Kisuke lo conocía por otros medios. Este hombre fue la razón por la que él y sus dos amigos fueron exiliados hace más de 100 años. Parece que esta es la zona donde se produjo ese pico de energía, dijo el capitán con cara de payaso, sin dirigirse a nadie en particular. Nemu, inútil, no te quedes ahí parada. Empieza a recolectar muestras. Sí, maestra Mayuri. Dijo la chica con un tono igualmente inexpresivo. Sacó un dispositivo del interior de su manga y comenzó a recolectar muestras de la energía que aún flotaba. Mientras hacía esto, Aizen parecía intrigado por esta energía. Nunca había sentido algo así, y ahora sentía mucha curiosidad. El poder que no poseía o que no podía controlar siempre le llamaba la atención, y este poder parecía superar fácilmente el de un teniente. Aún no estaba a la altura del de un capitán, pero si lograba encontrar la fuente de poder y controlarlo de alguna manera, sería útil para sus planes. Kisuke decidió que ya había tenido suficiente de ver a Aizen y se fue usando un dispositivo de camuflaje que ocultaba por completo su energía. Regresó a su tienda y fue a su laboratorio para observar esta energía más de cerca. Era algo que nunca había visto. Esta energía dorada era completamente inestable y tenía muchísimo poder, pero no pertenecía a ningún segador de almas, Hueco ni Kinki. De ser así, ¿quién era el dueño de esta energía? ¿Sería aliado o enemigo? El dojo. Ichigo ya estaba entrenando contra Tatsuki cuando todo esto sucedió. No le importó la extraña energía que comenzaba a sentir, pues él y Tatsuki estaban teniendo el mejor combate de su vida. Normalmente, uno de ellos tenía la ventaja sobre el otro en algún momento. Normalmente era Tatsuki, ya que conocía múltiples artes marciales mientras que Ichigo solo conocía unas pocas y lucha callejera. Esta vez, sin embargo, era como si la lucidez de Ichigo se hubiera intensificado al máximo, pues igualaba cada ataque de Tatsuki. Incluso le asestó varios golpes en el proceso. Tatsuki notó este cambio en su estilo. Antes era rígido y oxidado, pero ahora estaba suelto y fluía como el agua. Era surrealista para ella verse llevada al límite luchando así con su mejor amiga, pero no se quejaba cuando él lograba vencerla varias veces. Tenía una gran sonrisa en el rostro, al igual que Ichigo, mientras corrían el uno hacia el otro para continuar su entrenamiento. Fue entonces cuando el maestro del dojo intervino y los detuvo. Ya basta. Los dos, les dijo con una leve sonrisa. Ambos se giraron hacia él e hicieron una reverencia antes de hacer lo mismo el uno con el otro. Impresionante, Ichigo. Has mejorado muchísimo en tan poco tiempo. Espero que sigas mejorando. Gracias, Sensei. Le dijo Ichigo e hizo otra reverencia. Al levantar la vista, notó que su madre estaba junto a los demás padres. Tenía una expresión extraña, pero intentó disimularla. Sin embargo, Ichigo notó que algo la inquietaba. Después de vestirse con su ropa habitual y acercarse a su madre, caminaron de regreso a casa casi en silencio. Ichigo la tomó de la mano y notó que no sonreía y parecía muy preocupada por alguna razón. Fuera lo que fuese, probablemente no era el momento adecuado para mencionarle lo que le había hecho antes a ese monstruo peludo. Fue cuando estaban a punto de acercarse a donde Ichigo había peleado cuando empezó a llover. Por suerte, Masaki había traído un paraguas y un impermeable para Ichigo. Se lo puso rápidamente y se mantuvo cerca de su madre mientras seguían caminando, pero de repente, sin previo aviso, Masaki se alejó del campo abierto y comenzó a dirigirse en otra dirección. ¡Mamá! Empezó Ichigo confundido, pues Masaki le apretaba la mano con más fuerza y comenzaba a acelerar el paso. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué tomamos el camino más largo a casa? Masaki no le respondió al principio, solo le devolvió la mirada con una ligera tristeza y se alejó de él. Ichigo no supo cómo reaccionar. Para él, su madre era la mujer más fuerte que había conocido. Nunca antes se había comportado así. Verla así era un poco más de lo que Ichigo podía soportar. No fue hasta que sintió esas extrañas energías de nuevo que se dio cuenta de que los seguían. Giró la cabeza y vio a dos chicas no muy lejos de ellos. Una parecía impasible, mientras que la otra parecía algo inquieta. Fue entonces cuando dos hombres de blanco aparecieron junto a las chicas.
De repente, simplemente desaparecieron. Ichigo quedó desconcertado hasta que Masaki se detuvo. Chocó con ella y notó que había dejado caer el paraguas. Ichigo miró hacia adelante y vio a los dos hombres de pie frente a ella. Antes de que pudiera decir nada, lo agarraron por detrás y le taparon la boca para silenciarlo. Forcejeó un poco antes de que lo apartaran violentamente de Masaki. Ichigo. Gritó Masaki mientras se llevaban a su hijo. Estaba a punto de intentar algo, pero una aguja en el cuello la dejó inconsciente antes de que pudiera hacer nada. Ichigo forcejeaba en los brazos de la chica, impasible, y estaba a punto de contraatacar, pero una aguja le clavó en el cuello, dejándolo inconsciente. Cuando madre e hijo estuvieron a salvo, Mayuri sonrió al pensar en lo que podría aprender de este Kinki y de este chico, fuente a esa extraña energía dorada. Aizen también sentía mucha curiosidad por saber qué podría aprender de este chico y estaba entusiasmado por usar cualquier medio para usarlo adecuadamente, incluso si eso significaba usar a su madre en su contra. Aizen abrió un Senkaimon y los cuatro lo atravesaron justo antes de que Ishin y Kisuke pudieran detenerlos. Cuando el Senkaimon se cerró y desapareció, Ishin cayó de rodillas, desesperado, pensando en su esposa y su extraño hijo. Capítulo 4. Caos. Los cuatro segadores de almas no tardaron en regresar a la sociedad de almas con sus cautivos. Al salir del Senkaimon, se rumoreaba por qué habían capturado a dos humanos. No fue hasta que la gente pudo ver la energía espiritual que emanaba de la mujer que supieron que ella debía haberla desatado. Entonces, ¿por qué estaba el niño allí también? Mayuri y Aizen entraron en la reunión de capitanes con sus tenientes y los dos. En el momento en que Nemu y Momo los dejaron en el suelo delante de todos, se produjo una ligera inquietud entre los capitanes. Algunos, como Ukitake, Kyoraku, Unohana y Komamura, se sentían incómodos con la captura de dos humanos, uno un niño y el otro probablemente su madre. Otros, como Jin y Kenpachi, sentían curiosidad por el motivo de la captura y se preguntaban si serían fuertes. Los demás en la sala simplemente se preguntaban por qué molestarse con dos humanos. Fue entonces cuando el capitán principal golpeó su bastón para dar comienzo a la reunión. Capitanes Aizen y Kurotsuchi. ¿Qué significa esto? Traer a dos humanos a nuestro mundo de esta manera. El capitán jefe no estaba muy contento en ese momento, y esa era la razón. Todos sabían que herir o capturar a un humano estaba estrictamente prohibido, así que ¿por qué dos de los capitanes más inteligentes habían roto esa ley? Bueno, capitán jefe, empezó Mayuri con una sonrisa malvada que no pasó desapercibida mientras los miraba a ambos. Si aún no lo saben, mejor se los explico. Señaló al chico inconsciente con su dedo blanco y esbozó otra sonrisa malvada. Este chico fue la fuente a esa energía desenfrenada que detectamos hoy. No todos en la sala de reuniones quedaron muy impresionados ni creyeron sus palabras. La idea de que un niño tuviera tanto poder era simplemente absurda, y no valía la pena el esfuerzo de llevárselos a él y a su madre. Antes de que el capitán pudiera desestimar la situación, Aizen intervino y explicó con detalle, para gran disgusto de Mayuri. Con el debido respeto, señor, lo que dice el capitán Kurotsuchi es cierto. Fuimos a la fuente en el pico de esa energía y descubrimos que provenía de este chico. Solo tomamos las medidas necesarias para no lastimarlo ni a quien podemos asumir con seguridad que es su madre. Terminó de hablar y sus palabras calaron hondo en todos los presentes. Normalmente, Aizen tenía un buen historial de descubrir la verdad, así que ahora era un poco más difícil de entender que dijera eso. Si ese es el caso del niño, empezó Toshiro, ¿por qué se llevaron también a su madre? Sencillo, empezó Mayuri con esa sonrisa enfermiza de nuevo. Porque es una Kinki. La palabra resonó con fuerza en las mentes de los capitanes mayores, quienes recordaron la última vez que un Kinki estuvo presente en la sociedad de almas. No todos sabían qué era un Kinki ni qué significaba para ellos en ese momento. La palabra no les importaba tanto como a los demás. El capitán en jefe suspiró para llamar la atención de todos por ahora. Si ese es el caso, entonces ¿qué sentido tiene traerla aquí también? Mayuri no perdió la sonrisa ni un segundo e incluso la ensanchó. Esa mirada incomodó un poco a algunos capitanes al pensar en lo que saldría de su boca. Fue entonces cuando pronunció una sola palabra que, como todos sabían, solo podía ser un destino peor que la muerte misma. Investigación. El capitán jefe suspiró de nuevo, sabiendo que eso solo podía significar un resultado para la mujer Kinki.
A pesar de ser una Kinky, por lo tanto, ya una enemiga por ese mérito, seguía siendo madre y simplemente intentaba proteger a su hijo. De mala gana, el capitán jefe asintió a Kurotsuchi, para gran sorpresa y discusión de algunos capitanes. Mayuri estaba eufórica ante la idea de descubrir tanto sobre el poder de esta mujer. No perdió tiempo en ordenarle a Nemu que la levantara y lo siguiera de vuelta a su laboratorio para ver qué maravillas albergaba esta Kinky. Al marcharse, algunos capitanes temieron tener que contarle a este chico lo que le había sucedido a su madre. La idea de decírselo fue suficiente para que algunos se sintieran visiblemente enfermos ante la mente retorcida de Mayuri. Capitán jefe, comenzó Aizen tras aclararse la garganta para llamar la atención del anciano. Si le parece bien, me gustaría que este chico residiera en el Escuadrón 5 bajo mi vigilancia por ahora. Antes de que el capitán pudiera responder, la capitana Unohana se acercó y lo interrumpió. No. Si este chico ve a uno de los hombres que lastimó a su madre abrazándolo por cualquier razón, ¿quién sabe qué harían sus desconocidas habilidades? ¿Tiene alguna idea alternativa, capitana Unohana? Aizen se dirigió a ella, ligeramente sorprendido de verla a ella, precisamente a quien más preocupaba. Sugiero que el niño se quede conmigo o con el capitán Okitake, comenzó, mirando al sorprendido capitán en cuestión. Tanto él como yo tenemos más experiencia con niños que la mayoría de los demás capitanes. Podríamos calmar al niño un rato. Aizen no pudo rebatir su lógica. Si lo hacía, probablemente se delataría. Todas las miradas se volvieron hacia el capitán en busca de alguna confirmación. Golpeó el suelo con su bastón y decidió tomar una decisión. Muy bien. Capitán Unohana, usted será el encargado de cuidar a este niño hasta que comprendamos mejor sus poderes. Puede retirarse. Con otro golpe de bastón, los capitanes comenzaron a dispersarse. La capitana Unohana se acercó al chico, lo llevó de vuelta a sus aposentos en el Escuadrón 4 y lo depositó en su cama. No tardó mucho en despertar y notar a una mujer que nunca había visto antes sonriéndole. Ichigo se incorporó rápidamente y la miró fijamente antes de mirar frenéticamente a su alrededor. Unohana notó que el chico estaba muy angustiado por estar en una habitación con alguien a quien no conocía, y se hizo aún más evidente al ver que miraba en todas direcciones. Ichigo estaba mareado y aterrorizado a la vez. Tenía la vista borrosa por lo que lo había dejado inconsciente antes, la cabeza le daba vueltas por la desorientación y en ese preciso instante se sentía mal del estómago. Tras unos minutos para recuperar el equilibrio, Ichigo finalmente decidió hablar con la mujer del extraño atuendo sentada frente a él. ¿Quién eres? Unohana esbozó una sonrisa amable y cálida para calmar al chico. Me llamo Capitán Retsu Unohana del Escuadrón 4, dijo con voz tranquilizadora. Eso no ayudó mucho. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le hizo ese payaso raro? Cada pregunta que hacía se hacía más fuerte y una energía dorada empezó a resonar lentamente en su cuerpo. Tranquilo, niño, le dijo Unohana con un tono tranquilo, pero con un toque de seriedad. Por mucho que quisiera ayudarlo, tampoco quería que perdiera el control de ese extraño poder suyo. Puede que sea amable, pero no soy tonta. De repente, un sello se formó sobre la espalda de Ichigo y calmó su energía drásticamente. Esto le sorprendió, ya que tenía poca o ninguna experiencia poniendo a prueba sus habilidades. Ichigo miró a Unohana con ojos ligeramente cansados mientras su visión se volvía borrosa y sintió que Unohana le ponía la mano en el hombro para bajarlo de vuelta a la cama. Mientras el sello comenzaba a relajar su cuerpo y energía, Unohana usó otro kido para tranquilizar al chico. Ichigo comenzó a quedarse inconsciente a pesar de su creciente ansiedad por saber dónde estaba su madre. Estaba muy preocupado por ella, pero por culpa de esta mujer, no podía ir con ella. Mientras sus ojos empezaban a vidrios y su mente se hundía en el sueño, lo último que Ichigo pudo oír fue un grito. La voz le sonaba tan familiar que abrió los ojos solo para ver que flotaba en la oscuridad. Miró a su alrededor y oyó el grito de nuevo, pero al mirar a su alrededor, vio con horror a su madre tumbada en una mesa con ese payaso de pie sobre ella. Tenía una sonrisa desquiciada mientras sostenía lo que parecía una aguja larga. Se la clavó en el brazo derecho y ella aulló de intenso dolor por lo que fuera que este hombre le estuviera haciendo. Mientras Ichigo observaba todo esto, una estructura comenzó a tomar vida. Era un gran edificio que a Ichigo le pareció una especie de fábrica. Después de que el edificio tomara forma, lo llevaron de vuelta a la habitación donde se encontraba y, sin previo aviso a Unohana, abrió los ojos de golpe y su energía se disparó. ¿Qué demo? Comenzó Unohana antes de que Ichigo se levantara y se parara en su cama.
La energía que emitía destruyó fácilmente el sello de su espalda y los efectos del Kido se atenuaron con facilidad. La miró y sus ojos recuperaron su aspecto original al conocer a Grand Fisher. Su cabello había adquirido un color dorado con ribetes negros y rojos. Ana sintió una energía completamente desconocida para ella. Este tipo de energía nunca se había sentido antes en la historia de la sociedad de almas. La energía de Ichigo se disipó y ahora estaba allí de pie con su nueva apariencia. Cerró los ojos y respiró profundamente antes de volver a mirar a Ana y ver su mirada atónita. Sonrió antes de girarse hacia una ventana y ver el edificio en el que sabía que estaba su madre. Sin perder más tiempo, Ichigo saltó por la ventana y aterrizó afuera en los terrenos del Escuadrón 4. Se encontró con las miradas confusas de los miembros del escuadrón antes de correr tan rápido como pudo hacia una pared. Con un salto, superó la pared con facilidad y aterrizó en un tejado no muy lejos de la habitación que dejó. Se puso de pie y vio el departamento de investigación en la distancia. Frunció el ceño al recordar el dolor que ese monstruo con cara de payaso le infligió a su madre. Su ira hirvió cuando su energía dorada y negra barra roja comenzó a estallar de nuevo. Todos en el Escuadrón 4 lo vieron y estaban confundidos por lo que estaban viendo. Este chico humano emitía una energía nunca antes vista. A Ichigo no le importó lo que todos pensaran de él en ese momento, porque tras imaginar lo que cara de payaso le estaba haciendo a su madre, estalló. Gritó con fuerza y su energía se extendió hasta la cúpula del Seireitei. Todos dentro vieron lo que estaba sucediendo. Una gran masa de energía dorada y negra barra rojas se superponía en el cielo y cubría una parte de la cúpula. Mayuri podía ver claramente la energía en su laboratorio a través de un monitor de seguridad. Miró el monitor y vio una señal de energía extraña dentro del Seireitei. Se acercó y vio que la energía se movía y, por lo que pudo ver, se dirigía hacia sus instalaciones. ¿Qué demonios? Preguntó Kurotsuchi mientras seguía mirando la grabación. Se giró hacia Masaki, quien se retorcía de dolor por las inyecciones que le había puesto. Una era puro Reiatsu hueco, mientras que la otra era sangre hueca. Parece que ese chico tuyo está lleno de más sorpresas de las que esperaba. Masaki apenas podía comprender lo que Mayuri le decía. En cuanto Mayuri volvió a mirar el monitor, solo vio humo y fuego. Afuera, muchos segadores de almas intentaban impedir que Ichigo siguiera su camino. Ichigo los arrolló con facilidad y continuó corriendo hacia su madre. A solo unas calles del edificio donde se encontraba, una pared de llamas lo rodeó, deteniendo al poderoso chico en seco. Ichigo miró a su alrededor y notó que el fuego se acercaba. Apretó los dientes y corrió hacia el borde del círculo para saltarlo, pero el fuego simplemente lo siguió y lo detuvo. «Basta, muchacho», dijo una voz anciana desde fuera del círculo de llamas. Ichigo miró hacia arriba y vio a un anciano de barba larga, traje negro, una bata blanca sobre los hombros y una espada envuelta en llamas. Se le unieron otras personas con las mismas batas blancas y todos rodearon a Ichigo con las llamas. El fuego comenzó a extinguirse a medida que más y más personas se unían a las demás. Ichigo no sabía qué hacer ni qué estaba pasando, pero de algo estaba seguro. El hombre con cara de payaso y bata blanca no estaba allí. «Retírate, muchacho, y no tendremos que usar la fuerza contra ti». Puede que el anciano dijera eso y sonara como si lo sintiera, pero Ichigo se dio cuenta de que no todos a su alrededor pensaban lo mismo. No le importaba ninguna de estas personas que lo rodeaban, solo le importaba encontrar a su madre. Buscó cualquier oportunidad, pero no la encontró, ya que el grupo se aseguró de bloquearle todas las rutas de escape. Ichigo podía sentirla de nuevo. Su madre sufría un dolor intenso una vez más, ya que prácticamente podía ver su cuerpo gritando. Cerró los ojos y apretó los dientes mientras su energía comenzaba a arremolinarse a su alrededor. Todos allí tomaron una postura defensiva y esperaron mientras el chico empezaba a gruñir de ira. Cada vez que lo hacía, el suelo se agrietaba y una presión desconocida golpeaba la zona. Al principio no fue nada, pero a medida que seguía gruñendo y apretando los puños aún más, la presión aumentó drásticamente. Primero, los miembros regulares del escuadrón fueron derribados, luego los tenientes fueron puestos de rodillas con facilidad, luego a los capitanes les costó respirar o incluso moverse, y finalmente, el capitán jefe incluso pareció visiblemente afectado por la energía de este chico. Entonces, sin previo aviso, Ichigo rugió con fuerza, liberando una enorme cantidad de su energía alienígena por todas partes. Todos allí estaban en shock y desconcierto cuando este chico logró incluso derribar a algunos capitanes e incluso hizo tambalearse al capitán jefe antes de arrodillarse.
Ichigo lanzó su energía al aire y una luz dorada comenzó a atraparlo por completo. La luz cegó a los segadores de almas allí presentes mientras Ichigo continuaba liberando esta energía como si tuviera océanos enteros de energía infinita. Cuando terminó de rugir y liberar su energía, estaba allí de pie con una especie de energía dorada arremolinándose a su alrededor. Su cabello había comenzado a brillar con esa misma energía dorada, mientras que solo se veían destellos de su energía negra barra roja a su alrededor, a lo largo de los adornos. Miró hacia el departamento de investigación y saltó directamente hacia él, dejando un gran cráter al hacerlo. De vuelta en el laboratorio, Mayuri y Nemu acababan de levantarse del suelo. Nemu tardó un poco más que su padre. A pesar de esa energía intensa y desconocida, Masaki se sintió nutrida. Casi como si la limpiara de todo su dolor. La sangre hueca y el reiatsu se filtraron de su cuerpo y rejuvenecieron. Mayuri lo vio y se asombró, pero ese asombro se convirtió en terror cuando él y las otras dos mujeres en la habitación oyeron un fuerte estruendo. Mayuri miró hacia la pared y notó que el chico la había atravesado y ahora lo tenía agarrado por la garganta. Ichigo lo empujó contra una pared y lo sostuvo, apretándolo hasta la muerte. Los ojos de Ichigo tenían claras intenciones. Hacer sufrir a este monstruo por siquiera tocar a su madre. Ichigo, basta. Ahora. La voz de Masaki interrumpió la ira de su hijo. Ichigo la vio ya no tumbada en la mesa, sino de pie, lejos, con una mirada de miedo por él. Por favor. Estoy bien, dijo en un tono suave que hizo que Ichigo soltara al capitán casi muerto. Su cabello y su energía se desvanecieron y corrió hacia los brazos amorosos de su madre con lágrimas en los ojos. Sollozó en su hombro, feliz de verla bien. SHH, murmuró Masaki a su valiente hijo mientras le acariciaba el cabello con dulzura. Estoy bien. Siempre estaré bien. El momento se arruinó un poco cuando todos los capitanes aparecieron alrededor de ellos y vieron que el chico se había calmado. Es cierto que algunos capitanes pensaban que deberían encerrarlo en algún agujero, pero la mayoría objetó, afirmando que su energía era diferente a cualquier otra que hubieran sentido en toda su vida. Masaki notó que el viejo capitán jefe se acercaba lentamente y tragó saliva. Es cierto que no quería que la entregaran a la Central 46 para ejecutarla, pero tampoco quería que su hijo volviera a armar un alboroto como el anterior. También lo veía en los ojos del anciano. Sabía que si ordenaba su ejecución, este chico destruiría fácilmente todo a su paso. Retírense todos, les dijo con un suspiro. Todos los capitanes obedecieron a pesar de la sorpresa. El capitán en jefe se acercó a la madre y al hijo y se detuvo justo frente a ellos. Parece que hay mucho que discutir sobre ti, Kinti, le dijo mientras Ichigo, cansado, descansaba sobre su hombro. Capítulo 5. Calma. Después de que los dos capitanes se llevaran a Masaki e Ichigo, Ishin le exigió inmediatamente a Kisuke que lo llevara a la Sociedad de Almas para salvar a su familia. Kisuke quiso protestar, afirmando que ir sería el equivalente a una misión suicida. A Ishin no le importaban las probabilidades. Solo quería recuperar a su esposa e hijo a cualquier precio. Kisuke no quería discutir con un padre enojado, así que llamó a Yoruichi y la convenció de que fuera con ellos para ayudarlos en la misión. Cuando ella quiso decirles que, en efecto, era un suicidio, Ishin le gritó que si no iba a ayudarlo a salvar a su familia, mejor se quedara allí y no se interpusiera en su camino. Tanto Yoruichi como Kisuke quedaron desconcertados por su declaración y decidieron, en contra de su buen juicio, ayudarlo a salvar a su familia, a pesar de que era un suicidio. Aunque Ishin no tenía todo su poder como antes, eso no le impediría ir a la Sociedad de Almas y salvar a su familia. Mientras se preparaban para partir, Kisuke recibía informes de la destrucción masiva y el caos que reinaba en el Seireitei. Cuando decidió investigar rápidamente, descubrió que el culpable era en realidad un niño. Su cabello dorado y sus ribetes negros y rojos eran la causa de todo el caos. Al observar más de cerca, Ishin reconoció esa energía. Ese es mi hijo, dijo en un tono inseguro. Tanto Yoruichi como especialmente Kisuke lo miraron con expresiones de asombro, sorpresa y enojo. ¿Cómo que ese es tu hijo, Ishin? Preguntó Kisuke con un sutil enojo en la voz. Nunca había pensado mucho en Ichigo Kurosaki. Solo un niño que Masaki e Ishin acogieron y criaron por bondad. Ahora, empezaba a comprender que este chico era mucho más de lo que Ishin estaba dispuesto a admitir. Te lo explicaré más tarde, le dijo Ishin a Kisuke mientras miraba con severidad al furioso comerciante. Yoruichi simplemente se quedó parada, observando cómo sus dos amigos parecían estar enfrascados en una intensa discusión.
Queriendo mantener la calma, Yoruichi se interpuso entre ellos y los apartó. Bueno, ya basta, comenzó con tono tranquilizador. Lo último que necesitamos ahora es que se peleen sin saber siquiera si Ichigo y Masaki están a salvo. Al decir eso, Isin y Kisuke la miraron y luego se miraron de la misma manera. Mira, Isin, deja que Kisuke averigüe qué pasa con tu familia y yo iré contigo a rescatarlos. ¿De acuerdo? Los miró a ambos y notó que ambos suspiraban con frustración. ¿De acuerdo? Añadió Yoruichi con énfasis. Está bien, dijo Isin mientras se daba la vuelta y se alejaba. Me pondré a ello enseguida, dijo Kisuke mientras volvía a su ordenador. Yoruichi suspiró y negó con la cabeza. Vaya. Los hombres a veces son tan sensibles, dijo con tono molesto. De vuelta en la sociedad de almas. Masaki no se había separado del lado de su hijo, ni viceversa, mientras se encontraban en la sala de reuniones de los capitanes. Todos seguían nerviosos por el chico que había atravesado con facilidad las fuerzas del Seireitei, de pie frente a ellos, sujetando firmemente la mano de su madre. Puede que estuviera cansado de antes, pero aún tenía una mirada de ira y deseo de matar a Kurotsuchi. Kurotsuchi aún se recuperaba de lo que Ichigo le había hecho antes, pues aún conservaba las marcas de las manos que el chico le había quemado. Todos los demás en la sala reaccionaron de diversas maneras. Algunos pensaban que su poder, si no se controlaba ni se entrenaba, podría causar estragos en cualquier mundo en el que se encontrara. Algunos querían que se quedara en la sociedad de almas y fuera encarcelado para siempre. Algunos pensaban que debía ser entrenado en el Seireitei antes de ser enviado de vuelta con su madre, pero fue entonces cuando empezaron los problemas. Masaki no tenía intención de dejar que su hijo se quedara en la sociedad de almas sin que ella estuviera con él. Solo había un ser en este mundo capaz de calmar la ira y la rabia de Ichigo, y esa era ella. No lo dejaría quedarse ni se iría sin él. El capitán en jefe quería insistir en que el chico se quedara en sus manos para que aprendiera a controlar su poder, pero Masaki seguía negándose a separarse de su hijo. La idea de tener a un Kinki en su casa como invitado lo inquietaba y descontentaba mucho. No quería que ella le causara problemas como los Kinki de antes. Mientras todos contemplaban qué hacer con el chico, Aizen veía esto como una oportunidad única y excepcional. Si lograba que luchara por él, o al menos obligarlo a unirse a su bando más adelante, quizá no necesitara todo el poder del arrancar. Nadie notó su interés en los ojos. Aizen procuraba no llamar demasiado la atención de los capitanes ni de los dos que estaban frente a ellos. Mantuvo la calma y la serenidad hasta que Ichigo sintió que una persona lo observaba con más intensidad que cualquier otra en la sala. El chico giró la mirada hacia Aizen y el capitán le sonrió con suficiencia. Y mis palabras no cambiarán. Masaki discutió con el capitán una vez más, atrayendo la atención de Ichigo al asunto en cuestión. Como ya le dije, señora Kurosaki, replicó el capitán, más irritado que otra cosa. Le permitiremos visitar a su hijo. Nada más y nada menos. No voy a visitar simplemente a mi propio hijo en un mundo con hombres como él, señaló a Kurotsuchi, quien tenía una sonrisa desquiciada en su rostro dirigida a Masaki, intentando experimentar con mi hijo como una especie de cerdo genio. Oh, pensar en esto se está volviendo bastante pesado, intervino Kurotsuchi. No le haría algo así al chico, al menos no sin que tú estuvieras encadenado para vigilar, dijo con un tono sádico y sonrió. La energía de Ichigo volvió a estallar, para sorpresa de todos. La mayoría adoptó una postura defensiva y se preparó para lo peor. Ninguno esperaba que Ichigo aún tuviera una energía que rivalizara e incluso superara a la de algunos capitanes en su estado de debilidad. Ichigo ni siquiera les prestaba atención, concentrando toda su ira en el capitán con cara de payaso que se atrevía a amenazar a su madre de cualquier forma. Masaki apretó con firmeza la mano de su hijo, y este se calmó casi al instante. Todos estaban más que sorprendidos con la facilidad con la que la madre Kinki calmaba a su poderoso hijo, y ahora pensaban que tal vez deberían escucharla a ella en lugar de que ella los escuchara a ellos. Con el debido respeto, capitán jefe. Ukitake empezó a relajarse junto con los demás. Por lo que acabamos de ver y sentir, estoy de acuerdo con la señora Kurosaki en que se quede aquí. También estoy de acuerdo con esa afirmación, dijo Unohana. Los poderes de Ichigo Kurosaki son mucho más peligrosos de lo que cualquiera de nosotros puede manejar. Masaki Kurosaki puede controlar ese poder con facilidad, lo que significa que el entrenamiento de Ichigo sería más fluido si ella estuviera aquí. El capitán jefe no quería admitirlo, pero sabía que tenía razón.
Este Kinky detuvo el alboroto de los chicos con solo unas palabras y su presencia, mientras que el escuadrón de 13 guardias de la corte no pudo hacer prácticamente nada. Esto no le gustó nada, pero sabía que si el Kinky no estaba allí, quién sabe qué clase de destrucción podría causar. Con un profundo suspiro que atrajo la atención de todos, el capitán jefe dio una respuesta de la que esperaba no arrepentirse en el futuro. Si ese es el caso, y puedes controlar las emociones de tu hijo durante su entrenamiento, entonces te permitiré quedarte dentro de los muros del Seireitei. Masaki suspiró aliviada mientras Ichigo simplemente le sonreía. Aunque tendrían que quedarse allí hasta que Ichigo recibiera el entrenamiento adecuado, ambos se sintieron aliviados de que al menos no los separarían. Fue entonces cuando Masaki se dio cuenta de algo. ¿Qué pasaba con su esposo? Sabía que probablemente intentaba vengarse de ella y de Ichigo con el poco poder que ya tenía. Tendré que informarle a mi marido sobre esto, le dijo al anciano. ¿Y por qué debería permitirlo? Preguntó el capitán con una mirada fulminante. Masaki ni siquiera se inmutó y le devolvió la mirada. Porque si lo conozco, se preocupará e intentará rescatarlo él mismo. Vio las expresiones de sorpresa de los capitanes a su alrededor y supo que tendría que explicar el asunto. Con un suspiro, Masaki les explicó todo al grupo de capitanes, omitiendo la parte sobre la llegada de Ichigo y Kisuke Urahara. Decir que algunos de los segadores de almas mayores se sorprendieron al enterarse de que Isshin Shiba era el esposo de Masaki y que seguía vivo era quedarse corto. Tendrían que actuar con rapidez para evitar que Isshin irrumpiera en la sociedad de almas para un intento de rescate totalmente innecesario. Mientras Masaki se explicaba a sí misma y a su esposo, Aizen no apartaba la vista del chico. Cuando este despertó esa energía desconocida, era la primera vez en mucho tiempo que una persona, y mucho menos un niño, lo derribaba. El solo pensamiento le dejaba un sabor amargo en la boca. Ahora, tras aquella demostración de poder en el estado debilitado de Ichigo hacía poco, Aizen empezaba a replantearse sus planes. Si Ichigo Kurosaki seguía representando una gran amenaza incluso debilitado, se convertiría en un problema con mucha facilidad. Capitán Itsugaya comenzó el capitán en jefe, captando la atención de los jóvenes capitanes. Lleven a su teniente e informen a Isshin Shiba de lo ocurrido cuando lo encuentren. Toshiro asintió y esperó a que se levantara la reunión para dirigirse al mundo de los vivos. Cuando se fue, Masaki sujetó con fuerza la mano de su hijo mientras veía a unas personas específicas mirándolo fijamente. Un hombre alto con una sonrisa de loco y cabello de punta. Una mujer menuda los miraba fijamente a ambos. Kurotsuchi siendo Kurotsuchi, aunque se detuvo al ver a Ichigo mirándolo con clara intención asesina en sus ojos. Un hombre de cabello castaño que la hacía sentir incómoda con la forma en que miraba a su hijo con lo que parecía una intención maliciosa. Y un hombre de cabello plateado con una sonrisa de zorro siguiendo al hombre de cabello castaño que los capturó a los dos en primer lugar. Se sentía muy inquieta por lo que podría pasar mientras se quedaran allí por ahora. Capítulo 7. El control de Saiyan. Han pasado algunas semanas en la Sociedad de Almas desde que trajeron a Ichigo y Masaki. Han sucedido muchas cosas en esas semanas. Algunas buenas, como que Ichigo pudiera regular la energía que emitía al cargar. Otras malas, como cuando Kenpachi Zaraki presionó los botones equivocados en Ichigo y provocó la formación de un cráter durante su entrenamiento. Y algunas horribles. La parte horrible fue cuando Ichigo casi mata a Mayuri Jinemu, y casi hace estallar el edificio del Departamento de Investigación y Desarrollo. Masaki tuvo que esforzarse al máximo para calmar a su hija tras el insensato intento de Mayuri de diseccionarla de nuevo. Tras ese pequeño arrebato, el capitán jefe ordenó que si Kurotsuchi volvía a intentarlo, le permitiría a Ichigo hacerle lo que quisiera al capitán con cara de payaso. La amenaza era evidente para Kurotsuchi. Sin embargo, las cosas se pusieron raras cuando Isshin fue a la Sociedad de Almas a ver a su esposa e hijo. Hace semanas. Fiel a sus órdenes, Toshiro fue al mundo de los vivos y encontró a su viejo capitán paseando fuera de una tienda. Tras algunas bromas y algunas amenazas leves por parte de Isshin, Toshiro lo condujo de vuelta a la Sociedad de Almas, sin percatarse de que Kisuke y Yoruichi observaban desde las sombras de la tienda. Aterrizaron en el Seireitei e Isshin fue rápidamente derribado por su hijo de pelo naranja. Derribado, como si lo hubiera derribado al suelo en un abrazo mortal. Isshin se quedó atónito un par de segundos antes de abrazar a su hijo con fuerza, notando que no tenía ni un rasguño. Al incorporarse con su hijo aún aferrado a él, vio a su esposa acercándose directamente a ellos. Masaki.
dijo Ishin con los ojos muy abiertos mientras se ponía de pie. Ichigo aterrizó de pie y vio cómo su madre y su padre se miraban. ¿Estás bien? Más o menos, le dijo Masaki mientras la abrazaba en ese instante. Masaki le devolvió el abrazo a pesar de que aún le dolía un poco el cuerpo. Por mucho que quisiera que esto continuara, dijo la voz del anciano capitán, arruinando el momento. Hay un asunto más urgente, Ishin. Ishin miró a su antiguo sensei con el ceño fruncido, pues sabía lo que le esperaba. Uno no abandona la sociedad de almas como capitán y regresa más de una década después sin esperar repercusiones. Mientras él y su familia regresaban a la sala de reuniones, Ishin podía oír los sonidos de los segadores de almas que conocía de antaño y de la nueva bandada, como los llamaba ahora. Los segadores de almas mayores estaban conmocionados y atónitos de que el antiguo capitán del Escuadrón 10 siguiera vivo y fuera el padre de aquel niño. La nueva generación había oído las leyendas sobre él y sabía que debían ser ciertas para que tuviera un hijo tan poderoso. Para Ishin, esto fue duro. Se fue para estar con Masaki y vivir una vida normal con la mujer de la que se enamoró, pero ahora que había vuelto, sabía que su vida relativamente pacífica había terminado oficialmente. Sobre todo cuando los 46 centrales se enteraban de esto. Horas después de la reunión, donde algunos de los capitanes más expresivos tuvieron varias palabras que decir, ninguna de ellas agradable, la familia Kurosaki se reunió en una habitación. La habitación era pequeña, con 2 dormitorios y 2 baños, y una ventana que daba al resto del Escuadrón 10. Tras mucho debatir sobre qué hacer con Ishin en ese momento, se decidió que tendría que retomar su puesto de capitán tras un año de prueba, nota. No tengo ni idea de cómo funciona eso, para su información. Sería brutal y severo simplemente ejecutarlo, como deseaban los 46 centrales y algunos capitanes, para gran enfado y molestia de un niño de cabello dorado. De hecho, fue el capitán jefe quien sugirió la prueba. Fue una reacción rápida, pues no quería que el chico se volviera loco. Mientras Masaki y Ishin estaban sentados en el borde de la cama y observaban a su hijo dormido desde el otro lado, un pensamiento le ocurrió a Alex Kinky. ¿Dónde se alojan Karin y Yuzu en Ishin? Le preguntó, sabiendo ya la respuesta. Mis amigos de la tienda los están protegiendo. Les respondió, sabiendo que estaban siendo vigilados y grabados por ciertos individuos. Algunos que escuchaban desconocían quiénes eran esos amigos. Masaki suspiró y asintió antes de apoyar la cabeza en la de él. Sabía que ahora, la vida de sus hijos sería realmente difícil. Vivir sin ver mucho a su padre y a su madre sería terrible para ambos. Lo único que sabía ahora era que las cosas se convertirían en una lucha para todos. Especialmente con Aizen aquí. Ahora, Ichigo estaba en otra sesión de entrenamiento con el capitán Itsugaya del Escuadrón 10. La razón por la que era el joven capitán en lugar de uno de los veteranos era realmente porque Ishin lo pidió. El ex líder del clan Shiba no confiaba plenamente en la mayoría de los capitanes. Es cierto que el anciano, Kyoraku, Ukitake y Unohana estaban bien a pesar de que Ichigo casi la mata, pero él pensó que su hijo aún no estaba tan listo para el control. Ese era realmente el principal problema de Ichigo, el control. Su ira es lo que desencadena su poder casi incontrolable y todos sabían que no debían enfadar al chico. Era realmente difícil cuando algunos individuos no paraban de amenazar a su madre, una Kinky. Llevaba un uniforme de segador de almas, pero, al igual que el Escuadrón 11, se arrancó las mangas largas para cortarlas. Hizo lo mismo con la cama, que ahora le quedaba justo por encima de las rodillas. En ese momento, Ichigo usaba sus reflejos más agudizados para esquivar los golpes de Toshiro y otros ataques. No tenía permitido usar esa energía dorada por orden de su padre, así que esto era un poco más difícil de lo que habría sido. Por lo que Ichigo podía ver, Toshiro parecía tenerlo en alta estima. Ishin se mostraba muy relajado con el chico de pelo blanco, más que la mayoría de los demás capitanes. Toshiro parecía diferente a la mayoría de los capitanes cuando se trataba de Ichigo. Podía entender por qué el chico de pelo naranja desbordaba repentinamente su energía por su propia madre, y siendo honesto, cualquier hijo de su antiguo capitán era una buena persona a los ojos del joven capitán. De acuerdo, Ichigo comenzó Toshiro después de que Ichigo esquivara sus proyectiles de hielo. Ahora quiero que uses un poco de esa energía y sigas esquivándome. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le respondió Ichigo. Respiró hondo y se quedó quieto para concentrar un poco de su energía. Al principio, no pasó nada, y luego, pequeñas volutas de energía dorada comenzaron a flotar alrededor del chico.
Ichigo abrió los ojos al mismo tiempo que su cabello y sus ojos cambiaban. Respiró de nuevo como para calmarse, ya que la ira concentraba la mayor parte de su energía. Miró a Toshiro y asintió al capitán. Toshiro asintió y lanzó otra ráfaga de proyectiles de hielo. Ichigo se quedó quieto, observando cómo el hielo se derretía al estar al alcance del halo de energía dorada que lo rodeaba. Toshiro repitió esto varias veces, con los mismos resultados, antes de finalmente decidirse a atacar a lo grande. Llueve sobre el cielo helado, Yorinmaru. Lanzó un gran dragón de hielo con ojos rojos hacia el chico y se sorprendió mucho cuando Ichigo saltó repentinamente en el aire. ¿Qué demonios? Toshiro no tuvo mucho tiempo para reaccionar cuando, de repente y sin previo aviso, una pequeña bola verde de energía voló directamente hacia él a una velocidad increíble. Toshiro esquivó el ataque, pero la explosión resultante lo empujó contra la pared con fuerza. El suelo donde impactó la bola tenía un pequeño cráter tan grande que un hombre adulto podría estirarse en él. Toshiro miró el cráter y luego volvió a mirar a Ichigo, solo para ver al chico sonriéndole. De acuerdo. Creo que ya es suficiente, Ichigo, le dijo el capitán mientras envainaba su espada. Ichigo flotó y aterrizó suavemente antes de apagarse. Creo que estoy mejorando mucho en esto, le dijo Ichigo. Sí que lo eres, le dijo Toshiro con una sonrisa burlancia. Vamos. Vamos a comer algo. Muy bien. Ichigo levantó el puño. Porque tenemos hambre. Al salir del campo de entrenamiento, no se percataron de que un hombre de cabello castaño los observaba a través de una pantalla de computadora en un laboratorio secreto. Tenía el brazo apoyado en el brazo de la silla y observaba con gran interés. Pronto, Ichigo Kurosaki. Empezó con una risita. Muy pronto, de verdad. Capítulo 7. El proyecto de Kisuke. De vuelta en Karakura, Yoruichi observaba a su mejor amiga pasearse por la sala, dándole vueltas a algo que no sabía. Kisuke llevaba semanas dándole vueltas a qué era exactamente Ichigo, sin llegar a ninguna parte. Es cierto que se enfadó muchísimo cuando Ishin le dijo que Ichigo era el que tenía esa energía desenfrenada, y también se molestó un poco más cuando Ishin dejó a Yuzu y Karin en su casa. La verdad es que las dos chicas estaban bien, con Tesai y Yoruichi cuidándolas principalmente, pero eso solo enfureció aún más a Kisuke porque Ishin no le había dicho nada al principio. ¿Sabes, Kisuke? Empezó Yoruichi levantándose del suelo. Si sigues dando vueltas así, vamos a tener una zanja en la sala. Kisuke se detuvo y la miró con enfado. Salvo algunas veces, la expresión era casi desconocida para Flash Goddess, y no ayudaba que no llevara puesto el sombrero. Ahora no es el momento, Yoruichi. Siguió paseándose, pues desconocía por completo los poderes de Ichigo, mientras que Aizen ya tenía una investigación inagotable sobre el chico. Yoruichi suspiró ante su falta de humor y se dirigió a la puerta. Bueno, ya que estás siendo un poco cínico, voy a alimentar a Yuzu y a Karin. Al salir de la habitación, Kisuke empezó a pensar en algo que había querido repasar desde que lo escuchó hacía unos años. Yuzu y Karin también eran hijas de Ishin y Masaki, al igual que Ichigo. Quizás tenían algo que Kisuke pudiera examinar. ¿Era cruel actuar básicamente como Kurotsuchi en términos de investigación? Sí. Era un mal necesario experimentar con bebés con la esperanza de comprender cómo funcionaba el poder de Ichigo. Para Kisuke, cualquier cosa con tal de adelantarse a Aizen. Solo esperaba que lo peor que le sucediera después de esto fuera una paliza de Ishin. De ninguna manera podría soportar una de una madre enfadada con precisión milimétrica ni con ningún objeto afilado. Sociedad de Almas, Escuadrón 10. En ese momento, Ichigo comía con Toshiro y su madre en una sala privada, lejos del resto del escuadrón. Desde que Ishin había regresado al servicio activo, Toshiro había regresado como tercer oficial, a instancias de la teniente, quien quería que ocupara su puesto. Perezosa, así la llamaba Toshiro, y luego retomó su antiguo puesto solo para fastidiarla. Ahora que se había liberado del trabajo, pasaba principalmente tiempo con Ichigo y Masaki. Ichigo para entrenar y Masaki para proteger, por orden de su capitán. Bueno, empezó Masaki, sentada a la mesa con su traje de segadora de almas. ¿Qué tal el entrenamiento, Ichigo? Ichigo le sonrió al terminar su tercer plato de arroz con cerdo bastante rápido. Siempre había tenido un apetito descomunal. Me ha ido genial, mamá, le respondió con una gran sonrisa. Toshiro me ha estado enseñando a controlarme y ahora al menos puedo controlar cuánta energía gasto. Masaki sonrió ante el entusiasmo de sus hijos y luego agradeció a Toshiro.
No es nada, le dijo Toshiro con una sonrisa burlancia. Quizás tenga demasiada fuerza para alguien de su edad, pero su cuerpo parece adaptarse a los cambios, lo que facilita su entrenamiento físico. Bueno, ahora que tienes el control, Ichigo, empezó Masaki con su tono serio de madre, que captó su atención de inmediato. No quiero que pierdas los estribos por nada de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Está bien. Ichigo asintió y sonrió con determinación. Siguieron comiendo, sin percatarse de que los observaban. Los 46 centrales se lo estaban pasando en grande con toda esta situación. Veían a la familia Kurosaki como una amenaza para la sociedad de almas, pero sabían que no podían hacer nada al respecto. La mujer Kinki era el mayor problema. La querían muerta para que no profanara su hogar más de lo que ya lo había hecho. Los problemas residían en el chico Eishin Shiba. El ex capitán no era un inútil en combate, sobre todo porque había sido entrenado por el propio Yamamoto, pero era el chico el verdadero factor impredecible. Todos sabían que no debían enfadar al chico, y herir a la mujer era una forma fácil de hacerlo. El otro par de ojos curiosos que los observaban era nada menos que Sosuke Aizen. Desde el regreso de Ishin, su oportunidad se agotaba rápidamente. Pronto, tendría que cambiar por completo la planificación de siglos. No habría forma de obtener la segunda mitad de Logyoku sin la interferencia del ex capitán del Escuadrón 10. Pero Ishin no era su principal problema. No. Ese era el chico que preocupaba a todos. Incluso después de semanas de que el chico liberara esa energía extraña alrededor del Seireitei, Aizen no estaba más cerca de descifrarla que cuando capturó a Ichigo y Masaki. Le irritaba que, de un plumazo, sus planes de conquistar los mundos espirituales asesinando al Rey Alma se hubieran visto truncados por culpa de un chico del que no tenía registros. Por lo que pudo deducir de su investigación sobre Masaki Aizen en el mundo humano, el chico simplemente apareció de la nada. No había registros de él. No había energía espiritual detectable ni registrada cuando apareció por primera vez. Nada. Este chico era un verdadero enigma, y Aizen disfrutaba del reto de averiguar todo lo posible sobre él para su propio beneficio. Capítulo 8. Media medida. Habían pasado algunos meses desde que Ichigo, Masaki y Ishin llegaron al Seireitei y la situación pintaba mejor para Ichigo. Por fin había logrado regular su energía y controlarla parcialmente al máximo. Todavía era un poco inestable cuando se enojaba, pero eso ya no sucedía tan a menudo. Ichigo había sido entrenado por Toshiro todo el tiempo y, para entonces, los dos se habían convertido prácticamente en hermanos. Cuidándose las espaldas, entrenando juntos, compartiendo risas, pasando tiempo con Masaki y, ocasionalmente, con Ishin. Hablando de eso, Ishin había estado muy ocupado últimamente. No solo estaba abrumado por las obligaciones de un capitán, sino que también había estado intentando que el último miembro de su clan regresara al complejo. Sabía que Ganju y Kukaku seguían vivos y no muy lejos de ellos. Ese reencuentro había sido muy doloroso para Ishin. De hecho, principalmente por Kukaku. Masaki había estado bien, solo inquieta, ya que no había visto a sus hijas en meses. Quería abrazarlas y no soltarlas mientras pudiera, pero la sociedad de almas la había inmovilizado, lo que significaba que no podía hacer nada. La Central 46 había dispuesto que pudiera quedarse allí sin temor a ser ejecutada, siempre y cuando mantuviera a su hijo bajo control. Y como a Ichigo le habían prohibido irse, ella tampoco podía. En ese momento, Ichigo estaba paseando por las calles del Seireitei. No prestaba mucha atención a lo que decía la gente a su alrededor mientras caminaba, o tal vez sí y simplemente no le importaba, era difícil saberlo. Desde que Ichigo logró controlar su energía al máximo, dos cosas habían sucedido. Había crecido un poco y notó que su cabello se había erizado un poco. No demasiado, pero lo suficiente como para que se notara. En realidad no lo sabía, ni le importaba. Mientras caminaba por la calle, listo para encontrarse con Toshiro, se topó con alguien a quien solo había visto una vez. Oh, Ichigo, dijo la voz familiar de Rukia Kuchiki mientras le sonreía. Hola, Rukia, le dijo mientras se rascaba la nuca con timidez. Lo siento. No pasa nada. No estaba prestando atención, le aseguró. Hace aproximadamente un mes, cuando Ichigo y Toshiro competían para ver quién era más rápido, Ichigo llegó al cuartel del Escuadrón 13 y se estrelló contra una pared. Estaba bien, por supuesto, pero la pared se derrumbó y Rukia se estaba cambiando de ropa, pues había entrenado antes y estaba sudada. Decir que Ichigo estaba avergonzado era quedarse corto.
Para su sorpresa, sin embargo, tras el impacto inicial, ella empezó a hablar con él y rápidamente se hicieron amigos. ¿Qué estás haciendo, Ichigo? Le preguntó mientras caminaba con él. Voy a encontrarme con Toshiro y un amigo suyo llamado Momo. ¿Quieres venir? Le preguntó con una sonrisa. Claro. No estoy ocupada ahora, así que tengo tiempo libre. Respondió con una sonrisa. Mientras seguían caminando, no se dieron cuenta de que cierto jefe del clan Kuchiki los observaba desde arriba. Desde aquel incidente con Rukia, la confianza de Byakuya en el chico pasó de ser mínima a inexistente. Antes lo veía como una amenaza, pero ahora simplemente lo veía como un medio para un fin. Sobre todo si seguía acercándose a Rukia. El laboratorio de Aizen. Frustración. Esa era la única palabra que le venía a la mente a Aizen cada vez que pensaba en ese chico y su poder. Durante meses, había estado intentando averiguar sobre el poder del chico y cómo podía usarlo. Y durante meses, solo obtuvo un puñado de información que provenía de la observación básica del entrenamiento del chico. Ichigo tenía un océano de energía, probablemente más que todos los capitanes del Seireitei. El poder de Ichigo también tiene algún tipo de autocuración debido a la rapidez con la que puede recuperarse de un entrenamiento intenso. Aizen también notó que Ichigo podía disparar su energía en una especie de explosión de energía. Ese poder es muy destructivo y demasiado poderoso para defenderse. Incluso un miembro experimentado del cuerpo Kido tendría un momento casi imposible para intentar bloquear esos ataques. Aizen había intentado acercarse al chico para manipularlo y usarlo más tarde, pero le resultó extremadamente difícil con Toshiro e Ishin cerca. Sin mencionar que Masaki estaba cerca de él casi siempre que lo intentaba. En la única oportunidad que tuvo de acercarse al chico, intentó usar la hipnosis de Kyoka Suigetsu. Para su asombro y enojo, descubrió que no funcionó. Para Aizen, cuando usaba su Zanpakunen en alguien, siempre podía sentir el cambio en esa persona, pero Ichigo era muy diferente de los demás. Esto frustraba enormemente a Aizen. Ahora mismo, sentado en su silla de laboratorio, se pregunta qué debería hacer. El chico era un problema, y debía solucionarlo. Sabía que Ishin y Masaki estaban fuera de su alcance, ya que sería increíblemente difícil que no se revelara a los demás capitanes. ¿Qué podía hacer para conseguir lo que quería y librarse del chico de paso? Laboratorio de Kisuke. Durante meses, Kisuke había intentado, sin éxito, descubrir qué tipo de poder tenía Ichigo a través de sus hermanas. Poseían energía espiritual, eso era un hecho, pero no encontraba rastros de energía extraña en ellas, como en los informes de la Sociedad de Almas sobre Ichigo. Para Kisuke, era una anomalía muy intrigante no saber qué estaba pasando. No tenía sentido para él, y sabía que si ahora lo tenía, probablemente le estaba causando problemas a Aizen. Kisuke se recostó en su silla mientras examinaba las muestras de sangre que tomó a escondidas de los dos bebés justo delante de las narices de Yoruichi y Tesai, y notó que eran prácticamente iguales a las de cualquier otro bebé. No tenía ni idea de qué significaba esto, pero sabía que para obtener respuestas, tendría que ir a buscarle una muestra al propio Ichigo. ¿Qué podría salir mal? Capítulo 9. Medida completa. En ese momento, Ichigo caminaba con su madre por uno de los campos no muy lejos del Seireitei. Era uno de los pocos lugares a los que tenían permitido ir, pero, por supuesto, debían ser vigilados. Quienes lo hacían eran las fuerzas sigilosas que rodeaban la zona, pero a la madre y al hijo no parecía importarles, pues estaban felices de estar fuera del Seireitei después de tanto tiempo. Las miradas que recibían de la población eran insoportables la mayoría de las veces, pero ninguno de los segadores de almas se atrevía a hacerles nada físico. Primero, Masaki seguía siendo bastante fuerte, aproximadamente la fuerza de un teniente en su estado actual, a pesar de absorber Ryatsu. Y segundo, Ichigo era mucho más poderoso de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Los dos disfrutaban de su tiempo lejos de todo para relajarse un rato. Sin embargo, Ichigo seguía un poco decepcionado porque su padre y sus dos hermanas menores no podían acompañarlos. Masaki estaba igual, pues llevaba meses sin cargar a sus dos hijas y se estaba impacientando por poder volver a hacerlo. Mamá. Ichigo se acercó a ella al notar una mirada triste y distante en sus ojos. Masaki se giró hacia su hijo y vio que estaba preocupado. Sonrió cálidamente. Estoy bien, Ichigo. Solo pienso en los gemelos. Su sonrisa se desvaneció levemente. Los extraño. Yo también, dijo Ichigo mientras la abrazaba.
Ella le devolvió el abrazo y ambos se quedaron sentados un rato, contemplando el brillante horizonte. Mientras observaban el horizonte, la fuerza sigilosa que los rodeaba se ponía nerviosa. Habían tenido muchas oportunidades de eliminarlos, pero bajo las órdenes de su capitán, quien recibía órdenes específicas del capitán en jefe, solo podían observar desde lejos. Había 12 en total, todos en lo alto de los árboles, esperando cualquier señal de hostilidad como excusa. Sin embargo, mientras esperaban, no se percataron de un gas que provenía de arriba. El gas era inodoro e incoloro y comenzó a hacerles efecto al instante. Todos se desmayaron en la copa de los árboles y cayeron al suelo. El sonido de cuerpos al caer hizo que la pareja madre-hijo se diera la vuelta rápidamente. Vieron los cuerpos y se pusieron en alerta de inmediato. «Mamá», comenzó Ichigo mientras miraba a su alrededor para ver qué acababa de pasar. «Quédate cerca de mí, Ichigo, y recuerda», comenzó mientras también mantenía la vista atenta a cualquier cosa fuera de lo normal, «no pierdas el control. ¿De acuerdo?». Ichigo asintió mientras observaba a su alrededor por un instante, fijándose en cada detalle inusual que encontraba. Hasta el momento, nada le parecía extraño. ¿Qué estaba pasando? Arriba, entre los árboles, un hombre enmascarado con una capa oscura esperaba sentado en las sombras. Había usado la niebla que creó para neutralizar a las fuerzas sigilosas que sabía que los vigilaban y ahora solo esperaba a que se encargaran de sus objetivos. Si todo salía bien, no tendría que luchar contra nadie y podría obtener una muestra del chico con facilidad. Despertarían más tarde confundidos y sin enterarse. En su opinión, era perfecto, ya que lo último que quería era una confrontación con alguno de ellos allí abajo. Esperó, pero algo no cuadraba. ¿Por qué no estaban inconscientes todavía? El gas se había extendido hasta ellos, así que ¿por qué aún no sentían los efectos? Frustrado, decidió intentar algo más directo. Sabiendo que cualquiera de los dos podría detenerlo, tomó una bombona de gas y abrió la tapa. La lanzó a toda velocidad hacia ellos y la vio volar. Abajo, Masaki e Ichigo seguían en alerta máxima, buscando por todas partes un posible ataque enemigo. Fue entonces cuando Masaki vio algo que se dirigía hacia ellos y se dio cuenta de que era una especie de contenedor. Usando sus propios reflejos, lo atrapó con esfuerzo, pues quien lo lanzó era definitivamente fuerte. ¿Qué es eso, mamá?, le preguntó Ichigo, confundido por lo que sostenía. No lo sé, Ichigo respondió, aunque empezó a sentirse débil. Dejó caer el bote y empezó a tambalearse. Ichigo se preocupó al verla tropezar un momento antes de caer de lado al suelo. Mamá. Ichigo se arrodilló ante ella y la sacudió un poco, con cuidado de no descontrolar su energía. Lo último que necesitaba era explicarles a esos arrogantes al mando por qué estaba armando un alboroto. El hombre en las sombras se frustró aún más al notar que el gas no le hacía efecto al niño. Esto se complicaría rápidamente. Suspirando molesto, decidió aprovechar la oportunidad para pillar desprevenido al niño distraído. Desenvainando la espada en un brazo y la jeringa en el otro, respiró hondo y saltó del árbol en silencio. Se aseguraba de evitar cualquier ruido, evitando las ramas y las hojas, para que el niño no se pusiera alerta. Para cuando llegó junto al niño, le clavó la jeringa en el hombro. O al menos lo habría hecho si la aguja no se hubiera roto al contacto con su piel. ¿Qué? El hombre quedó en completo shock, que se transformó en horror al ver al chico girar lentamente la cabeza hacia él. Ichigo no sabía quién era ese enmascarado y realmente no le importaba. Solo sabía que había intentado algo y que rápidamente se arrepentía de su decisión. Ichigo se giró por completo y lanzó un puñetazo que el enmascarado evitó saltando. Al aterrizar, levantó la vista y vio que Ichigo había saltado hacia él, con el puño cerrado y la ira reflejada en sus ojos. El enmascarado saltó de nuevo y vio al chico clavar el puño en el suelo, formando un pequeño cráter. Observó con asombro la fuerza del chico y preparó su espada. Si no podía obtener su muestra con una simple extracción, tendría que asestarle un corte. Ichigo lo miró con los ojos entrecerrados y corrió hacia él de nuevo a una velocidad impresionante. El hombre esquivó algunos golpes y patadas del chico e intentó pasar a la ofensiva. El chico no le dio ninguna oportunidad y continuó con su ráfaga de golpes que no lograron impactar al hombre. Ichigo se esforzaba por no descontrolar su poder, pero le costaba mucho. Su madre estaba en peligro y este hombre debía de ser la causa. Ichigo no lo sabía y, por ahora, solo quería aplastarle la cara contra el suelo. El hombre retrocedió y decidió acabar con esto rápidamente.
Disparándole un Sokatsuya al chico, Ichigo saltó para apartarse y fue sorprendido cuando el hombre logró cortarle el brazo izquierdo desprotegido. El hombre retrocedió de nuevo y rápidamente colocó la sangre en un frasco. Le puso un corcho y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. Un suspiro de alivio lo invadió, pero fue reemplazado al sentir la energía del chico estallar en la zona. No era nada comparado con cuando el chico entró por primera vez en la sociedad de almas, pero seguía siendo poderoso. El chico no perdió tiempo. Desapareció y le dio un fuerte puñetazo en el estómago. El hombre salió volando y se estrelló contra un árbol. Luego otro más. Luego otro. Y otro más. Hasta que finalmente chocó contra el último árbol y cayó al suelo. Ichigo estaba a punto de abalanzarse sobre el hombre enmascarado y golpearlo un poco más, hasta que escuchó: Ichigo. Se giró y vio a su madre sentada de nuevo. Rebosante de alegría al verla de pie ilesa, el poder de Ichigo se calmó y corrió hacia ella. Mamá, ¿estás bien? Masaki vio a su hijo acercarse y sonrió, dándole la impresión de que estaba ileso. La abrazó con fuerza y ella sonrió, correspondiendo al abrazo, solo para sentir su brazo izquierdo. Notó la sangre y rápidamente lo agarró por los hombros para apartarlo. Lo miró a los ojos con cierta preocupación. ¿Qué pasó, Ichigo? Ichigo sonrió y le explicó lo sucedido. Luego, al darse la vuelta rápidamente, vio que se había ido. Quienquiera que fuese, si Ichigo lo volvía a ver, le iba a dar un puñetazo en la mandíbula. Ubicación desconocida. El enmascarado jadeaba y jadeaba apoyado en la pared. Sentía un hundimiento en el pecho, pero por ahora debería estar bien. Sacó el bill con la sangre y sonrió con suficiencia. Se quitó la máscara para revelar a Kisuke Urahara, sonriendo con suficiencia. Espero que esto me dé las respuestas que quiero. Capítulo 10. Juego peligroso. Pasaron unos días después de ese incidente e Ishin estaba furioso. No por el ataque a su esposa e hijo, sino por el de alguien claramente un segador de almas. Al principio sospechó que Aizen había intentado algo, pero no le pareció lógico, ya que el hombre no se habría puesto una capa y una capucha para disfrazarse. Sea cual sea el motivo, Ishin estaba en alerta máxima, pues era evidente que alguien tenía a su familia en la mira. Masaki también estaba en alerta máxima tras el incidente mientras comenzaba a entrenar. Gracias a que la sociedad de almas tenía tanto reiatsu en el aire, podía absorber suficiente para entrenar contra Toshiro y, a veces, incluso contra Ichigo. Para el chico de cabello naranja era increíble ver a su madre en acción así, alcanzando objetivos desde tan lejos, incluso participando en algunas batallas de Zanjutsu con Toshiro usando una especie de espada de energía. Masaki se tomó muy en serio el entrenamiento para no ser víctima de una emboscada así. Claro que, después de todo ese suceso, los 46 centrales realizaron una breve investigación sobre quién los atacó y noquearon a quienes estaban asignados a vigilarlos. Breve, en menos de un día, para gran enojo de la familia Kurosaki. Ishin quería investigar él mismo, pero aún estaba en libertad condicional. En cambio, ordenó a Toshiro y Rajiku que investigaran por su cuenta para descubrir quién había atacado a su esposa e hijo. Ambos accedieron sin rechistar. Toshiro porque veía a Ichigo como su hermano pequeño, y Rajiku porque disfrutaba estar con Masaki para hablar de cosas del mundo de los vivos. El capitán en jefe conocía la orden de Ishin y decidió hacer la vista gorda para permitirle a su antiguo alumno un poco de libertad por ahora. También sentía curiosidad por saber quién se atrevería a desobedecer su orden de no atacar ni a Masaki ni a su hijo. A pesar de los sentimientos de la mayoría hacia ambos, al menos obedecieron esa simple orden del anciano. Los únicos que necesitaban que se les recordara eso eran Kurotsuchi y Kenpachi, por razones obviamente diferentes. Algo no cuadraba en el anciano, y presentía que este ataque era solo el comienzo. En ese momento, Ichigo estaba pasando el rato con Rukia, Toshiro y Momo en la mansión Kuchiki. Estaban en la habitación de Rukia, quien acababa de regresar de una breve misión en el mundo de los vivos y quería mostrarles a sus amigos algunas de las cosas que había traído. Al igual que con Ichigo, Rukia se llevaba bien con Toshiro, quien era mucho más tranquilo de lo que le habían hecho creer cuando era capitán. Ya era amiga de Momo. ¿Y qué trajiste, Rukia? Preguntó Momo, ya que aún no la habían asignado al mundo de los vivos y estaba ansiosa por tener la oportunidad de ir finalmente. Rukia esbozó una sonrisa arrogante mientras sacaba un llavero de Chapi de su bolsillo. Momo se quedó atónita, pues nunca había visto algo así, mientras que Toshiro adoptó una expresión más inquisitiva.
Ichigo rió entre dientes, pues había visto este tipo de llaveros siempre, incluso en el mundo de los vivos. Era entretenido, sin embargo, ver a sus amigos maravillarse ante algo tan simple. Ichigo se habría quedado a verlos a todos maravillados por algo tan simple, pero se dio cuenta de que se hacía tarde. Ichigo se levantó y se estiró un poco antes de informar a los demás. Lo siento, chicos, pero tengo que irme. De acuerdo, Ichigo respondió Rukia con una sonrisa. Camina con cuidado. Los demás asintieron mientras Ichigo les sonreía. El joven salió de la habitación y caminó por los pasillos de la mansión. Cada vez que veía a alguien acercarse, agachaba la cabeza, ya que los residentes de la mansión, especialmente el jefe del clan, desconfiaban de él. Fue un milagro que Byakuya le permitiera entrar. Mientras Ichigo se dirigía a la puerta principal para marcharse, una voz lo detuvo a pocos metros de la salida. O eres muy ingenuo o eres muy tonto, muchacho. Ichigo se giró con un suspiro al ver la imponente figura del líder del clan Kuchiki frente a él, con el ceño fruncido. Lo miró impasible, pues sabía que ninguno de los capitanes confiaba en él ni en su familia, pero este hombre era uno de los que los ejecutaría personalmente a los tres si pudiera. Ichigo simplemente asintió, esforzándose por no perder la compostura y desahogarse. Gracias por dejarme entrar en tu casa. Era difícil seguir diciendo eso cada vez que Ichigo era invitado a pasar tiempo con Rukia, Byakuya lo notaba. Harías mejor en controlarte, muchacho. Se dio la vuelta y se alejó, no sin antes decir algo que sabía que haría enfadar al niño. Para que no le pase nada a esa mujer que tanto quieres. A Ichigo le costó mucho no abalanzarse sobre el hombre en ese mismo instante y estrellarle la cara contra el suelo. Respiró hondo para calmarse, se dio la vuelta y se alejó de la mansión, aliviado de haber logrado controlarse. Lo último que él o su familia necesitaban ahora era darle a los 46 centrales una razón para ejecutarlos. Ichigo caminó por las calles una vez más para regresar a la casa donde él y su familia habían vivido durante meses. Mientras caminaba, todos los que veía en la calle lo evitaban para no enojarlo sin querer. A pesar de lo que todos pensaban, esta acción solo sirvió para irritar a Ichigo más que cualquier otra cosa. Ichigo suspiró, pues solo quería llegar rápido a casa y descansar por ahora. ¡Ay, Ichigo!, dijo una voz suave detrás del chico. Ichigo se giró y entrecerró los ojos al ver a quién veía. El afable capitán del Escuadrón 5 estaba frente al chico, sonriendo como si nada pasara. Ichigo recordaba a este hombre. Él, junto con ese bastardo con cara de payaso, fueron quienes lo llevaron a él y a su madre a este horrible lugar meses atrás. Ichigo no lo olvidaba, y tampoco estaba listo para perdonar. Me alegra ver que estás haciendo amigos, Ichigo. Aizen habló, sin dejar de sonreírle. Espero que algún día veas que no todos te persiguen. Ichigo arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? La forma en que me fulminaste con la mirada al verme aquí debería responder a tu pregunta. Respondió mientras se arrodillaba a la altura del chico y continuó. No todos aquí quieren hacerte daño. Algunos, como yo, simplemente queremos ayudarte en todo lo posible. Así de simple. Aizen extendió el brazo para apoyarlo en el hombro del chico. Para él, esta era su oportunidad de obtener más información sobre él. Desafortunadamente, Ichigo movió el hombro y se alejó, lo que lo molestó por dentro, pero simplemente lo preocupó por fuera. Gracias por preocuparte, dijo Ichigo, pero debería volver a casa. Adiós. Hizo una reverencia respetuosa, se dio la vuelta y se alejó antes de ver el pequeño ceño fruncido de Aizen. Quizás debería probar otro método, pensó el pícaro, mientras un plan tomaba forma. Laboratorio de Kisuke. No puedo creerlo, se dijo Kisuke mientras seguía examinando la sangre de Ichigo. Se apartó del Bill y se recostó en su silla con los ojos abiertos. ¿Qué demonios es ese niño? Capítulo 11. Hoy fue un buen día. Ichigo regresó a casa sin más problemas por parte de los demás capitanes. No confiaba en ninguno de ellos, especialmente en los responsables de traerlos a él y a su madre. Ninguno de ellos parecía contener un sutil desdén ni una abierta hostilidad hacia el niño o su madre. Si bien algunos respetaban a su padre por su anterior condición de capitán y al menos le mostraban algo de respeto, a Aizen le estaba empezando a irritar enormemente el trato que recibían su esposa e hijo. Ichigo notaba que su padre se esforzaba por contenerse con el resto de los capitanes. Ichigo estaba a punto de abrir la puerta de su casa cuando sintió que algo no iba bien. Al abrirla, recibió un patadón en la cara, cortesía de su propio padre.
Aunque lo tomó por sorpresa y lo hizo caer de espaldas, Ichigo sonreía. Había pasado al menos una semana desde la última vez que vio a su padre, y esta era la primera vez en mucho tiempo que lo saludaba con un ataque sorpresa como este. Ichigo se incorporó rápidamente y vio a su padre de pie en la entrada, con solo un uniforme estándar y esa sonrisa ridículamente grande. Ichigo no pudo evitar devolverle la sonrisa y saltó para encontrarse con su padre de frente. Ichigo lanzó un rápido jab de izquierda que Ishin esquivó mientras lanzaba un salvaje golpe con su derecha. Ichigo se agachó y barrió su pierna con una patada. Ishin cayó al suelo e Ichigo estaba a punto de conectar otro izquierdazo, pero Ishin rodó fuera del camino y le dio a Ichigo una fuerte patada a su costado. El chico patinó un poco antes de detenerse y mirar hacia atrás a Ishin solo para ver otro puño a punto de conectarse a su cara. Ichigo esquivó, agarró el brazo de Ishin y lo extendió demasiado antes de girarse para poder bloquear a Ishin en unas tijeras de cabeza. Ishin no supo qué sucedió después cuando fue arrojado dentro de la casa por el movimiento de Ichigo. Aterrizó sobre su cabeza en una pose bastante cómica mientras se deslizaba hacia donde Masaki estaba observando. No pudo evitar sonreír ampliamente ante las travesuras de su hijo y su esposo, ya que había sido lo más cercano a la normalidad para ella en meses. Ishin cayó al suelo antes de incorporarse, solo para que Ichigo lo abrazara con fuerza. Ishin le devolvió el abrazo mientras ambos se sonreían, felices de verse después de una semana. El resto del día transcurrió con normalidad para la familia, cenando y charlando durante horas sobre cosas diversas y su día. Fue un placer para ellos finalmente tener este tiempo en familia para charlar un rato. Desafortunadamente, todo lo bueno se acaba, ya que Ichigo se cansó al cabo de unas horas. Masaki lo arropó en su cama y se durmió así, con una gran sonrisa. Una vez que Ichigo se quedó profundamente dormido, Masaki se acercó a Ishin y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces empezó Ishin con un tono un poco serio, ¿quién creen que fue el que los atacó? Masaki suspiró. La verdad es que no lo sé. Una parte de mí quiere decir que fue Aizen, pero por cómo Ichigo describió la Zanpakuzen que tenía, no podía ser él. ¿Qué quieres decir? Ishin la miró. Masaki levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Creo que fue Kisuke quien hizo esto. ¿Qué? Ichigo dijo que la espada que tenía el hombre era bastante ancha, con una guarda ovalada y una borla roja colgando del extremo de la empuñadura, terminó Masaki con una mirada triste. Ishin, en general, no podía creer que su amigo hiciera algo así. Atacar a su esposa e hijo de esa manera, y además a plena luz del día. Apretó el puño, casi listo para ir directo a la tienda de Kisuke y destrozarlo, pero ese pensamiento se desvaneció en cuanto Masaki le puso una mano suave en el puño. Volvió a mirarla y vio sus ojos severos pero tranquilos, y suspiró, aflojando la mano. Colocó su frente sobre la de ella. Y yo que pensaba que solo tendría que cuidarme de Aizen y algunos otros capitanes, le susurró. Lo sé. Le apretó suavemente la mano y él le devolvió el gesto. El laboratorio oculto de Aizen. Aizen permaneció sentado en su silla observando a la familia todo el día. Decir que estaba ligeramente sorprendido por lo que escuchó sobre lo que Urahara había hecho era quedarse corto. Urahara no solo se había dado a conocer y había atacado al niño, sino que aparentemente lo había hecho para hacer lo mismo que él mismo planeaba. Aizen había escuchado el reporte del ataque de madre e hijo por parte de un asaltante enmascarado e incluso notó un ligero corte en el brazo izquierdo del niño. Aizen sonrió con suficiencia. Parece que me has ganado con el chico, Kisuke Urahara. Siguió mirando los monitores y se giró hacia uno de los Ichigo dormidos. Su sonrisa se amplió ligeramente al ver la energía que envolvía lentamente al chico con cada respiración. Pero a diferencia de ti, tengo un contacto más directo con él. Capítulo 12. Colmena de gatos. Pasaron unas semanas después del ataque a Ichigo y Masaki, y todo marchaba bastante bien para la familia de tres. Mientras Ishin y Masaki se preocupaban por lo que haría Kisuke tras su ataque, Ichigo empezaba a acostumbrarse a la sociedad de almas y sus peculiares costumbres. Disfrutaba de estar con Toshiro y entrenar con él, e incluso Rukia le parecía agradable. Todo marchaba bien, pero Ichigo empezaba a sentir algo extraño. Seguía queriendo entrenar y entrenar al máximo, superando sus límites. Era extraño ver a un chico de su edad con tantas ganas de entrenar, y algunos capitanes notaban la diferencia. A Byakuya no le gustaba que el chico se fortaleciera día a día. Lo veía entrenar contra Toshiro, Rukia, su madre, en raras ocasiones contra su padre, y luego solo.
Lo que le resultaba extraño al jefe del clan Kuchiki era que el chico careciera de Zanpakuto y entrenara exclusivamente con los puños y los pies. No entendía cómo este chico era tan poderoso y dedicado. Le traía recuerdos de su propia juventud y de lo duro que entrenaba desde el amanecer hasta el anochecer todos los días. Byakuya podía sentir cierto respeto por el chico, pero no mucho. Kyoraku y Yukitake a veces pasaban por casa de los Kurosaki para charlar, beber o recordar con Ishin los viejos tiempos. De vez en cuando veían a Ichigo en el amplio patio trasero, entrenando, y para ambos, el progreso del chico era asombroso. Parecía más concentrado allí que cuando cenaba. Algo en el chico les resultaba extraño, pues nunca antes habían sentido un poder como el suyo. Kyoraku decidió investigar por su cuenta la energía única de este chico. Pasó horas en la biblioteca y otras zonas prohibidas buscando información, pero no encontró nada. Esto desconcertó al anciano, pues no pudo encontrar nada remotamente parecido al poder de Ichigo. Claramente no era Reiatsu ni Reishi, pero era evidente que había algo parecido a la energía espiritual dentro del chico. Esto era frustrante y desafiante para Kyoraku, y si algo amaba eran los desafíos. Ana reconoció la fuerza de Ichigo, si su pequeña discusión con ellos hacía más de un mes era una indicación. El hecho de que rompiera su sello con pura fuerza bruta era increíble, ya que nadie rompe los sellos de Ana así. Quería mantenerlo sedado en ese momento, pero eso no funcionó, ya que su extraña energía simplemente anuló su droga. Le interesaba ver cuán fuerte era, ya que incluso podía sentir la atracción hacia su antiguo yo aflorando cada vez que lo veía. Lo que nadie sabía, ni siquiera el propio capitán jefe, era que Ana estaba volviendo a sus viejos hábitos. Había momentos en que necesitaba liberarse, y tenía un área subterránea especial y secreta justo debajo de sus aposentos, revestida con rocas XX, para hacerlo. Era manejable en ese entonces, ya que solo usaba esa área una vez cada pocos meses, pero desde que Ichigo apareció y comenzó a hacerlo imposible, Ana comenzó a visitar ese espacio casi a diario. Cada vez que veía a Ichigo entrenando o entrenando solo, la necesidad de luchar con más ahínco la abrumaba. Era peor cuando tenía un día estresante curando a otros y lidiando con montañas de papeleo. Ana luchaba por mantener la compostura delante de los demás, pero notaba que Izane empezaba a preocuparse por ella. Toshiro sintió el cambio y el progreso más que nadie. Como entrenaba y entrenaba con Ichigo más que nadie, notaba la diferencia de poder en su cuerpo cada vez que se enfrentaban. Empezaba a ser evidente que el joven excapitán tendría que luchar de verdad cada vez. Si bien Ichigo nunca intentó lastimar a su amigo intencionalmente, había momentos en que estaba tan concentrado que olvidaba que estaban entrenando. Una de esas veces, Ichigo disparó una especie de ráfaga de energía con la mano. Toshiro reaccionó más rápido que nunca para esquivar el ataque, solo para sentir la explosión a sus espaldas. Eso sacó a Ichigo de su estado de concentración al darse cuenta de que acababa de hacer un agujero en el patio trasero. La reprimenda que recibió fue inconmensurable por parte de Masaki y simplemente tuvo que aguantarla. Toshiro sintió que algo no iba bien después de esa sesión de entrenamiento, ya que nunca antes se había movido tan rápido. Fue casi como si sus instintos se descontrolaran por un instante, y lo sintió más tarde, al descubrir que estaba exhausto. Sin embargo, después pudo sentir una diferencia en su propia fuerza y velocidad. Quizás lo que Ichigo estaba haciendo también se le estaba contagiando. Al principio, Aizen empezaba a sospechar del crecimiento de Ichigo. Quería tomar una muestra de sangre del chico para evaluarlo adecuadamente, pero eso se estaba volviendo aún más difícil últimamente. Últimamente, Ichigo parecía ser una montaña de sorpresas constantes. Con la explosión que causó en su patio trasero y su extraña energía, que parecía desconocida incluso para uno de los capitanes más antiguos del Seireitei. Sí, Aizen sabía que Kyoraku intentaba averiguar algo sobre la energía de Ichigo, e incluso él no encontraba nada. El poder de Ichigo era diferente a todo lo que había visto en su vida, y eso hacía aún más evidente que el chico podía ser usado por él o eliminado por completo. Mientras Aizen reflexionaba sobre esto, solo podía imaginar lo que Urahara descubriría con la sangre del chico. Si valía la pena volver a la sociedad de almas y arriesgarse a ser capturado o muerto, entonces debía ser algo realmente extraordinario. Aizen decidió investigar más sobre el chico. Al parecer, Masaki y Shin lo encontraron en el mundo humano siendo un bebé sin antecedentes médicos en el mundo de los vivos. Era una idea vaga, pero útil, ya que llevó a Aizen a creer que Ichigo provenía de algo completamente distinto. Si no era el descendiente de un Kinki y un segador de almas, entonces ¿qué era exactamente?
Justo ahora, Ichigo estaba entrenando de nuevo con Toshiro unos días después de la explosión. Esta vez contaban con público, ya que Kyoraku y Yukitake estaban allí para observar junto a Masaki. Rukia, Momo, Rajiku y Nanao también observaban desde lejos. Nanao solo estaba allí porque quería regañar a su capitán por volver a eludir sus deberes, pero luego se topó con Rajiku y la situación se intensificó. Estaban muy interesados en ver pelear a Ichigo, ya que parecía que ambos jóvenes se tomaban este entrenamiento en serio. Al principio, ambos se mantuvieron alejados. Toshiro estaba en una postura de kendo estándar con Iorin-maru, mientras que Ichigo estaba en una postura híbrida. Su brazo izquierdo estaba frente a él y el derecho cerca del pecho. Estaba agachado y miraba fijamente a Toshiro con severidad. El joven segador de almas también les tenía la misma mirada. Se quedaron quietos un instante antes de que una brisa moviera algunas hojas secas. Fue entonces cuando ambos se movieron más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Toshiro sabía que Ichigo tenía la piel increíblemente densa cuando peleaba, lo que hacía que cortarlo fuera difícil, pero a través de sus entrenamientos, supo qué hacer esta vez. Ichigo lanzó una ráfaga de golpes con fuerza y rapidez que Toshiro pudo esquivar, parar y contraatacar. Ambos recorrieron el patio trasero y se enfrentaron multitud de veces en cuestión de segundos. El público estaba asombrado, pues quienes conocían a Toshiro nunca lo habían visto moverse tan rápido en su estado sellado. Lo extraño para ellos era que, cuanto más duraba la pelea, más fuertes y rápidos se volvían. Por un instante, ambos chocaron y una ráfaga de hielo y energía verde, negra y roja surgió de ambos. Apretaron los dientes, pues ninguno cedía ni un ápice. El hielo y la energía seguían desbordándose cada vez que intentaban empujar al otro. Fue un espectáculo tan grande para los espectadores que casi olvidaron detenerlos cuando el cabello de Ichigo comenzó a erizarse y a adquirir de nuevo ese color dorado. «Basta ya, ustedes dos», gritó Masaki al ver que la situación se estaba saliendo de control con toda esa presión espiritual y la energía de Ichigo desbordada. Tanto Ichigo como Toshiro la oyeron y saltaron. El hielo y la energía de Ichigo se desvanecieron, y su cabello volvió a la normalidad. Ambos se quedaron allí un segundo antes de que Ichigo le sonriera a Toshiro, y el joven segador de almas le devolvió la sonrisa con suficiencia. «Parece que este es un empate, Ichigo?», preguntó Toshiro mientras envainaba su espada y caminaba hacia su amigo. «Supongo que sí», respondió Ichigo mientras se acercaba a Toshiro. Una vez juntos, chocaron los puños antes de volver a entrar a cenar. Si hubieran prestado atención, habrían visto varias caras de asombro observando todo. Solo Masaki se sintió bien con todo e incluso impresionado por su pelea. «Eso fue increíble», dijo Rukia a los demás mientras veían a los dos chicos entrar. «Lo sé, ¿verdad?», empezó Momo con entusiasmo. Nunca había visto a Shiro hacer algo así, ni siquiera cuando era capitán. «Igualmente», comentó Rajiku, aún asombrada por lo que vio. Oyó un suspiro a su izquierda y se giró hacia Nanao. «¿Para qué fue eso?», preguntó con tono juguetón. «No te voy a mentir, ese fue uno de los combates más espectaculares que he presenciado», respondió Nanao antes de levantarse y darse la vuelta para marcharse. «Me alegra que me hayas convencido de verlo, Rajiku». «¿Ves? Te dije que sería divertido ver esto». Rajiku respondió alegremente, solo para ver a Nanao con una mirada pensativa mientras se alejaba. «¿Estás bien, Nanao?», preguntó con genuina preocupación, lo que hizo que tanto Rukia como Momo miraran a la teniente. «Esto me ha dado mucho en qué pensar». Nanao abandonó la azotea y dejó al trío confundido. Aizen había estado observando la pelea en su sala de monitoreo y, una vez más, la energía de Ichigo le intrigaba, pero le interesaba aún más el extraño progreso de Toshiro a lo largo del combate. No era desconocido que Toshiro entrenara con él, pero ver esto y cómo luchaba era, como mínimo, interesante. Lo que fuera que Ichigo estuviera haciendo le afectaba de alguna manera, y esto era muy desconcertante para el pícaro, ya que, hasta ahora, sabía que Ichigo no tenía Reiatsu ni Reishi que afectara a nadie. «Parece que tendré que hacer algo drástico», se dijo Aizen mientras repetía el choque que ambos habían visto. La energía que Ichigo liberaba. Lo que realmente veía era el cabello de Ichigo empezando a cambiar de color como antes. Algo muy drástico.